Saludos, buenas noches. Vamos a continuar con la última presentación que dijimos que íbamos a dar una explicación en video. Entonces vamos a hacerlo ahora. Les voy a compartir pantalla para que comencemos con esa presentación. Estamos en la clase de microbiología y el tema del segundo parcial, que es el último tema que vamos a ver para el segundo parcial, es el tema de metabolismo microbiano. Y vamos a ver dentro de este tema pues varios aspectos de el metabolismo de los microorganismos y vamos a hacer énfasis, por ejemplo, en las clasificaciones de microorganismos de acuerdo a las fuentes de energía que utilizan para poder vivir, la clasificación de organismos de acuerdo a la fuente de carbono, de dónde obtienen carbono estos microorganismos para poder vivir y para poder formar sus estructuras celulares. Entonces vamos a hablar de conservación de energía libre, de catabolismo y de biosíntesis. Entonces voy a eh, hacer grande la pantalla para que podamos empezar de una vez. Bien, entonces en el tema de metabolismo microbiano quiero recordarles de inicio que habíamos mencionado ya en otra clase previa que podríamos pensar que actualmente, debido al avance de la ciencia y la tecnología, podríamos pensar que rutas metabólicas que ya hemos estudiado en otras clases, como en biología general, como es el caso del ciclo del ácido cítrico, que es una ruta metabólica que tienen todas las células, eh, y que tiene que ver con el catabolismo celular para poder obtener del alimento o de algunos compuestos, poder obtener energía para poder vivir. Entonces, habíamos dicho que pensábamos o podríamos pensar que ya no hay mucho que descubrir en bioquímica, ¿verdad? Que ya todas las rutas metabólicas están estudiadas, eh, se conocen y podríamos decir que, bueno, ya no hay mucho que descubrir en la bioquímica celular, pero eso realmente no es así. Y hablábamos del caso de las cianobacterias y cómo al unirse la bioquímica con la genómica, se ha descubierto que aquello que se pensaba faltante en las cianobacterias, en el caso del ciclo del ácido cítrico, dos enzimas que se suponía, los microbiólogos suponían que no estaban presentes en el ciclo del ácido cítrico de las cianobacterias. eh, en el caso particular de estas dos enzimas llamadas alfa-zeta-glutarato deshidrogenasa y succinilcoenzima A sintetasa, que son dos enzimas necesarias para convertir el alfa-zeta-glutarato en succinato en este ciclo del ácido cítrico, realmente no estaban presentes. O sea, cuando se estudió el ciclo del ácido cítrico de las cianobacterias, se descubrió que hacían falta esas dos enzimas. Y por mucho tiempo se pensó que es que las cianobacterias realizaban un ciclo del ácido cítrico incompleto, pero con la unión de esfuerzos entre la bioquímica y la genómica, se pudo descubrir que en realidad no era así, sino que el problema es que no están esas dos enzimas porque están sustituidas por otras dos, no por las enzimas canónicas, las que siempre encontramos en esos pasos de la ruta metabólica del ciclo del ácido cítrico en otros organismos vivos, no estaban presentes esas dos, sino que estaban presentes otras nuevas, dos nuevas que no se conocían. Entonces esto ilustra muy bien cómo la ciencia, al unir esfuerzos, diferentes disciplinas de la ciencia, pueden hacerse descubrimientos novedosos en el estudio bioquímico de ciclos como este que pues ya se conocen muy bien para muchos organismos o para gran parte de los organismos, pero vemos que en realidad no es así. O sea, hay mucho que descubrir en la parte química de las reacciones metabólicas de los organismos vivos, hay mucho que descubrir todavía. Bueno, entonces aquí sí podemos ya empezar a hablar en materia
de lo que nos atañe ahora con relación al metabolismo microbiano. Eso que está escrito ahí es algo que debemos entender muy bien, ¿verdad? Y es que organismos diferentes necesitan nutrientes diferentes y no todos los nutrientes se necesitan en las mismas cantidades. Creo que esto es algo lógico de entender, porque si lo tratamos de interpretar con lo que ya sabemos de los organismos multicelulares, es obvio que, por ejemplo, si hablamos de animales, por ejemplo, no todos los animales requieren los mismos nutrientes para crecer y no en las mismas cantidades tampoco, ¿verdad? Se puede aplicar a cualquier otro ser vivo y ahorita lo estamos aplicando en el caso de los microorganismos. Entonces, si en un laboratorio queremos que crezcan microorganismos en un caldo de cultivo o en un medio de cultivo, debemos de entender que no todos los microorganismos van a necesitar los mismos nutrientes y no en las mismas proporciones tampoco. Eh, Estos nutrientes que son necesarios, los nutrientes son este, comida, ¿no? Se necesitan para crecer. Entonces los nutrientes los podemos dividir tanto en macronutrientes, que como su nombre lo indica, son necesarios en gran cantidad para el organismo, para que éste pueda crecer, desarrollarse y producir todas las estructuras celulares que necesita. Y por otro lado está el otro grupo que serían los micronutrientes, que como también su nombre lo indica, solamente se necesitan en cantidades muy pequeñas, a lo que llamamos cantidades traza. Entonces, lo que usted está observando ahí en la diapositiva es lo que se conoce como la tabla periódica de los microorganismos, en donde si usted se fija, hace falta del periodo 7 para abajo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a diferencia del uranio, que está aquí en el periodo 7, a diferencia del uranio, que no todos los microorganismos lo pueden metabolizar, no se ha encontrado evidencia de que estos elementos naturales de la tabla periódica de los elementos del periodo 7 para abajo sean utilizables o metabolizados por los microorganismos. Entonces, solo se usan estos 6 periodos de la tabla periódica y esto se suele llamar tabla periódica de los microorganismos, porque aquí se encuentran todos esos macro y micronutrientes que necesitan los microorganismos para vivir. Aparte eh, de estos macronutrientes que vamos a ver a continuación, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y selenio, aparte de estos, hay al menos otros 50 elementos naturales que, aunque no necesariamente son necesarios para todos los microorganismos, sí se pueden metabolizar por estos. O sea, sí pueden metabolizarlos estos microorganismos de diferentes grupos, ¿no? Entonces, observe aquí en la diapositiva que se menciona que todos los nutrientes microbianos están formados a partir de elementos químicos y que solo un pequeño grupo de estos elementos domina los sistemas vivos y son esenciales para todos los organismos vivos, en este caso para todos los microorganismos. Y entre ellos tenemos entonces al hidrógeno, al oxígeno, al carbono, al nitrógeno, al fósforo, al azufre y al selenio. Estos serían macronutrientes y como dice la diapositiva, eh, del peso seco de una célula, esto es tomado como base de una célula de Escherichia coli. Estos datos están tomados o son como el promedio que se obtiene o que se ha obtenido del estudio de esos componentes en células de Escherichia coli. Entonces, miren que dice acá los elementos esenciales como porcentaje de peso seco de la célula son estos: carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre, selenio, y estos son los porcentajes en peso seco. Entonces, observe que el carbono es el elemento que se necesita en mayor cantidad. Luego vendría el oxígeno, el nitrógeno y los demás, en un orden decreciente. Entonces, estos son macronutrientes. Sin embargo,
También hay otros componentes que son necesarios, pero estos digamos que son los principales en todos los organismos unicelulares o en los microorganismos. Y por otro lado, se observa acá la composición macromolecular de una célula, en donde aparte de agua, una célula, esto hay que entenderlo, aparte de agua, estructuralmente hablando, una célula está formada también de macromoléculas orgánicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, las que vemos ahí, ¿verdad? Proteínas, lípidos, azúcares, polisacáridos y ácidos nucleicos. Entonces, aparte de agua, que el agua es un componente estructural de las células, de todas las células, estamos hablando de que el 70-80% de una célula es agua y el resto está constituido por esas macromoléculas orgánicas. Y como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, de las macromoléculas orgánicas que construyen el cuerpo celular, principalmente son las proteínas. Un 55% de peso seco de la célula, estructuralmente hablando, son proteínas. Y esto es prácticamente así para todas las células, con con algunas pequeñas variaciones, digámoslo así. Pero recuerde también que de estas macromoléculas orgánicas, cuando estas macromoléculas son metabolizadas, o cuando las células necesitan producir incluso estas macromoléculas dentro del cuerpo celular, hablamos de los monómeros que son los ácidos grasos en el caso de los lípidos, los aminoácidos en el caso de las proteínas, los azúcares monosacáridos en el caso de los polisacáridos y los nucleótidos en el caso del ARN y el ADN, ¿verdad? Entonces, de eso está construida una célula. Está construida de agua más macromoléculas que están formadas a su vez de eh, elementos naturales y los elementos naturales que forman las células son estos principalmente, a los que llamaremos macronutrientes. Lo que estábamos mencionando ahorita, ¿verdad? Que además del agua, que constituye 70-80% del peso húmedo, claro, porque es agua, ¿no? De una célula microbiana, tenemos entonces que los bloques de construcción para producir la célula, para que una célula pueda formar a otra célula, son estas macromoléculas que mencionamos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos, y que los monómeros de estas macromoléculas son aminoácidos para las proteínas, los nucleótidos para los ácidos nucleicos, las grasas para los lípidos y los azúcares para los polisacáridos. Entonces, las proteínas son las macromoléculas orgánicas que pues construyen mayormente el cuerpo de una célula. Pero recordemos esto más adelante, para que más adelante lo vamos a ver igual. Una célula necesita aminoácidos, necesita azúcares, necesita grasas, necesita nucleótidos para poder construir estructuras celulares. Y eso al final se va a traducir en crecimiento, en reparación de la célula y en reproducción, ¿verdad? Entonces, tengamos eso en mente para que después pues, podamos hacer una relación de todo lo que tiene que ver con la energía y el metabolismo celular de los organismos unicelulares. Mire que esto está resaltado aquí por algo. Esto es bien importante. Para cualquier célula microbiana, el carbono y el nitrógeno son macromoléculas, macronutrientes, perdón, macronutrientes sumamente importantes. Carbono y nitrógeno, mantengámoslo en mente, porque realmente del carbono se necesita una gran cantidad, o sea, las células necesitan grandes cantidades de carbono para poder formar sus estructuras celulares. Y esto lo vamos a ir viendo a medida avancemos en la presentación.
Entonces, aproximadamente, hablando del carbono, el 50% del peso seco de una célula bacteriana es carbono. 50%. Entonces, mire que una célula necesita una gran cantidad de carbono para poder formar estructuras celulares. ¿De dónde obtienen el carbono los microorganismos? Los obtienen de aminoácidos, ácidos grasos, otros ácidos orgánicos, de azúcares, de bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos, de compuestos aromáticos inclusive y de algunos otros compuestos. Entonces, algunos microorganismos, recuerde, son autótrofos y construyen sus estructuras celulares a partir de dióxido de carbono. Igual mantengamos esto en mente. No todos los microorganismos, no todas las células procariotas, así como no todas las algas, son organismos autótrofos. Los autótrofos, como bien lo dice esa línea, construyen sus estructuras celulares a partir de dióxido de carbono. Es decir, para los organismos autótrofos, la principal fuente de carbono que necesitan para poder crecer, funcionar y luego reproducirse es el CO2, porque de ahí obtienen el carbono. Pero hay otros organismos, ya vamos a ver la clasificación, cuya fuente de carbono no es el CO2, sino son moléculas orgánicas, como las que vimos arriba, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, etc. Una célula bacteriana, hablando del nitrógeno, tiene aproximadamente un 13% de nitrógeno, formando parte de su peso seco, ¿verdad? Como lo que veíamos antes, ¿no? Nos vamos a retroceder un poco y vemos aquí los elementos esenciales como porcentaje de peso seco de una célula. Entonces vean, el 13% del peso seco de una célula es nitrógeno. Entonces el nitrógeno es otro elemento necesario para poder crecer, vivir y reproducirse. ¿De dónde obtienen nitrógeno las células bacterianas o los microorganismos? ¿De dónde obtienen el nitrógeno? Lo obtienen de proteínas, lo obtienen de ácidos nucleicos y de otros constituyentes celulares, del metabolismo de otras estructuras celulares. De ahí obtienen nitrógeno. Ahora bien, como pueden ver al final de esa diapositiva, la mayor parte del nitrógeno presente en la naturaleza está en forma de amoníaco, NH3, nitrato, NO3, NO3 2- o gas nitrógeno, que también llamaremos nitrógeno molecular, que es N2. Entonces, recordemos que la mayor parte del nitrógeno, como dice ahí, en la naturaleza, para los seres vivos, no solamente para los microorganismos, está en forma de amoníaco, nitrato o nitrógeno molecular. Aquí podemos ver en una estructura de esferas y varillas, cómo escribimos sulfato, ¿verdad? SO4 2-, y aquí está la fórmula estructural, y cómo escribimos fosfato, PO4 3-, ¿verdad? Esta es la estructura molecular del fosfato y del sulfato. Prácticamente todos los procariotas pueden usar el amoníaco como fuente de nitrógeno. Muchos utilizan el nitrato y algunos, las fuentes de nitrógeno orgánico, como en el caso de los aminoácidos. Mire que está resaltada esa otra parte ahí que dice el nitrógeno molecular o el gas nitrógeno como fuente de nitrógeno, solo lo utilizan los procariotes fijadores de nitrógeno. O sea, cuando hablábamos de, por ejemplo, bacterias nitrificantes como Azotobacter, el género Azotobacter, esos organismos, esos microorganismos de la Tierra, que son capaces de fijar ese gas directamente del aire al suelo o al agua, y que son llamados fijadores de nitrógeno, son los únicos organismos vivos que utilizan gas nitrógeno como fuente de nitrógeno. Los demás seres vivos, incluyendo otros organismos microscópicos, otros microorganismos, utilizan
comúnmente fuentes orgánicas de nitrógeno, como las que ya mencionamos, amoníaco o nitrato. Ahora bien, además de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, las células utilizan otros muchos macronutrientes, pero en cantidades mucho menores que las que ya vimos en ese diagrama en donde aparecen los elementos necesarios en el peso seco de una célula. Por ejemplo, dentro de estos otros macronutrientes importantes está el fósforo, que es necesario para producir ácidos nucleicos. O sea, el fósforo, recuerde, es parte de la estructura química de los ácidos nucleicos, tanto del ácido ribonucleico, ARN, como del ácido desoxirribonucleico, ADN. También es parte estructural de los fosfolípidos. El fósforo es parte de los fosfolípidos, que forman las membranas citoplasmáticas, que forman esa bicapa fosfolipídica, permeable, que permite el flujo de agua y de materiales desde fuera y dentro de la célula. Y también el fósforo normalmente se suministra a la célula en forma de fosfato. O sea, el fósforo, cuando llega a las células, llega en forma de fosfato. Otro elemento es el azufre, que está presente en los aminoácidos, por ejemplo, cisteína y metionina, así como en varias vitaminas, como por ejemplo la tiamina, que es la vitamina B1, la biotina y el ácido lipoico. Y las células lo toman en forma de sulfato. O sea, cuando el azufre llega entonces a las células microbianas, llega en forma de sulfatos. Entonces, estos son macronutrientes que son necesarios para la vida de las células, macronutrientes. Esto es un tema interesante, es un ejemplo que estos géneros que usted está observando ahí de bacterias, todas son bacterias, son conocidas por su gran necesidad de vitaminas. Incluso, como dice ahí, curiosamente, estos géneros, así como otros microorganismos más, necesitan una gran cantidad de vitaminas para poder realizar diferentes procesos metabólicos, para poder vivir. Y estos géneros son, por ejemplo, Streptococcus, el que se ve en la imagen número 1, Lactobacillus, que se ve en la imagen número 2, y el género Leuconostoc. Aquí hay un errorcito en esta letra al final. Aquí debería decir Leuconostoc, con C, no S. ¿Ya? Estos son ejemplos entonces de algunas bacterias que necesitan unas cantidades tremendas de vitaminas, o sea, en una cantidad mayor que en los seres humanos. Nosotros necesitamos vitaminas todos los días, los seres humanos, así como otros animales, ¿verdad? Pero necesitamos vitaminas en una concentración traza, en unas cantidades bien pequeñas, o casi cantidades trazas, o sea, cantidades pequeñas, pero todos los días. Y hay microorganismos que necesitan más, y estos son algunos ejemplos de esas células eh, que necesitan esos eh, macronutrientes como las vitaminas en una cantidad suficiente para poder vivir. Tenemos por otro lado el potasio, ¿verdad? Que es necesario para la actividad de varias enzimas, o sea, para que funcionen o se produzcan, de hecho, para que se formen, se construyan ciertas enzimas, es necesario que haya potasio en las células. Magnesio también. El magnesio es necesario para estabilizar los ribosomas, o sea, para que el ribosoma funcione correctamente, para estabilizar las membranas citoplasmáticas, para construir ácidos nucleicos y también para la actividad de algunas enzimas, ¿verdad? Para la formación y la función de muchas enzimas. Por otro lado, tenemos el calcio y el sodio, que también son nutrientes esenciales para algunos organismos. Y particularmente el sodio es un elemento sumamente necesario para microorganismos marinos, ¿verdad? Se necesita mucho sodio en organismos marinos. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo ahorita? Me voy a ir para atrás. Hemos visto macronutrientes, todos esos elementos que todas las células necesitan, todas las células microbianas necesitan para poder vivir, para poder realizar todas sus actividades
metabólicas, y hemos visto que aparte de estos que aparecen acá, también encontramos otros que son necesarios como los que acabamos de mencionar. Ahora vamos a hablar de micronutrientes. Y muchos de estos micronutrientes son metales. Y otros micronutrientes son considerados factores de crecimiento. Entonces, los microorganismos necesitan algunos metales para crecer, normalmente en cantidades muy pequeñas, que por tanto forman parte de los requisitos de micronutrientes de un ser vivo. El principal de estos metales es el hierro, que tiene una función muy importante en la respiración celular. Recuerde que la respiración celular es aquel proceso que llevan a cabo organismos principalmente aerobios y que tiene por fin extraer energía o capturar energía de lo que comemos, energía para poder vivir. Entonces el hierro tiene una función importante en la respiración celular porque forma parte de muchas proteínas eh, dentro de ese ciclo de reacciones químicas de la respiración celular, como por ejemplo de varias coenzimas o incluso de proteínas que sirven en el transporte de electrones en ese ciclo de reacciones bioquímicas de óxido de reducción, llamadas respiración celular. Entonces, como dice ahí, el hierro es un componente fundamental de los citocromos, que son unos complejos de proteínas que sirven eh, en ese transporte de electrones, y también de las proteínas de hierro y azufre, que también actúan en ese transporte de electrones en la respiración celular. Entonces, vea cómo el hierro es muy importante como micronutriente para los organismos vivos, incluyendo los microorganismos. Además del hierro, los microorganismos necesitan o metabolizan otros muchos metales. En conjunto, estos micronutrientes reciben el nombre de elementos traza o metales traza porque se necesitan en cantidades muy pequeñas. Entonces vea cómo los requisitos nutricionales de los seres vivos son bien particulares, ¿verdad? Los seres vivos necesitamos ciertos elementos naturales para poder construir nuestros cuerpos celulares y realizar todos los procesos metabólicos que nos mantienen vivos. Esta es una tabla que menciona micronutrientes que necesitan los microorganismos y ustedes pueden ver ahí eh, en la columna, en la primera columna que dice elementos traza, vemos un montón de metales también, aparte del hierro, que son necesarios: boro, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, tungsteno, vanadio, zinc. Entonces vea cómo esos son otros metales que son micronutrientes para los microorganismos. Y al lado, a la derecha del elemento, usted puede ver algunos de los procesos en los que son necesarios esos micronutrientes, esos metales. Por ejemplo, si hablamos del selenio, eh, dice se necesita en la formiato deshidrogenasa, que es una enzima, y también de algunas hidrogenasas, que son otras enzimas, y se necesita para construir un aminoácido que eh, se denomina seleniocisteína. Entonces, mire cómo ahí hay ejemplos de la función biológica de esos metales en los microorganismos. ¿Para qué se necesitan? Y muchos de ellos, como se puede ver ahí, si usted lo lee con un poquito más de detenimiento, va a notar que muchas de esas funciones de esos metales es formar enzimas que son catalizadores químicos en las reacciones metabólicas de la célula, o coenzimas, que también son estructuras que forman parte del metabolismo celular de todas las células. Entonces, mire qué importante. Y por otro lado está a la derecha, en la segunda columna, usted ve por ahí que dice factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento son micronutrientes orgánicos, principalmente vitaminas, o entre los que se encuentran, mejor dicho, vitaminas, eh, y también otros componentes orgánicos como por ejemplo las purinas,
las pirimidinas y los aminoácidos, que también tienen una función muy específica en el metabolismo celular para poder sobrevivir, ¿verdad? Y que también son considerados como micronutrientes. ¿Por qué ahora vamos a hablar de medio de cultivo? ¿Por qué? Bueno, porque cuando la microbiología estudia a los microorganismos, para poder obtener colonias de microorganismos, hay que cultivarlos en el laboratorio bajo ciertos factores ambientales, temperatura, concentración de alimento, el tipo de alimento, y así obtenemos crecimiento microbiano para poder estudiar las características biológicas de esos organismos. Entonces, para poder realizar esto, tenemos que producir medios de cultivo o fabricar medios de cultivo. Y aquí tenemos una clasificación de esos medios de cultivo. Comúnmente, estos son los tipos de medios de cultivo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a ir repasando poco a poco. Por ejemplo, hay algunos medios de cultivo que se llaman medios definidos o medios simples, que dice ahí se preparan añadiendo cantidades precisas de productos orgánicos o inorgánicos puros a agua destilada. Por lo tanto, en un medio definido, esto es bien importante, se conoce la composición exacta, tanto en sentido cualitativo como cuantitativo, de esos componentes del medio. Y muchos de ellos son considerados simples porque tienen o contienen una única fuente de carbono. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces recordemos que los medios definidos o medios simples, como también se les puede llamar, son aquellos en donde nosotros sabemos exactamente qué componentes tiene y en qué concentración, en qué cantidad. Y son simples porque contienen una única fuente de carbono. También están los medios complejos. Los medios complejos están hechos con hidrolizados de productos microbianos, animales o vegetales, como por ejemplo una proteína que se llama caseína, que es una proteína láctea, se encuentra en la leche y en los productos derivados. Em, Hidrolizados como la carne o extracto de carne, soja en forma de caldo tríptico de soja, células de levadura o extracto de levadura y en otras sustancias nutritivas. Y estos extractos están disponibles comercialmente en forma de deshidratada. O sea, comúnmente se compran estos medios complejos como en polvo, como liofilizados, para luego agregarles agua y poder reconstituirlos, ¿verdad? Poder producir el medio. La desventaja que tienen los medios complejos es que no se conoce exactamente su composición nutricional exacta. O sea, no sabemos las cantidades de cada uno de los componentes que forman ese medio complejo. Entonces, muchas veces el medio definido se usa para hacer crecer un cierto tipo de microorganismo y los medios complejos para que crezcan muchos tipos diferentes de microorganismos. Ahora venimos con el medio enriquecido. El medio enriquecido comienza con un medio complejo y luego se va complementando con sustancias de alto valor nutritivo, como por ejemplo suero o sangre. Este medio enriquecido se utiliza para el cultivo de microorganismos nutricionalmente exigentes, muchos de los cuales son patógenos. Vea ese detalle. Los medios enriquecidos se utilizan muchas veces para el crecimiento de patógenos en laboratorio. Medios de cultivo selectivos o diferenciales contienen compuestos que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos, pero no de otros. Por ejemplo, el aislamiento de patógenos como cepas de Salmonella o de Escherichia coli que provocan infecciones de transmisión alimentaria. Y en estos medios selectivos se añade comúnmente un indicador, que es un colorante comúnmente, que indica un cambio bioquímico, una reacción cuando cambia de color. Y así se pueden ir estudiando características del metabolismo de esos organismos. Y aquí hay un ejemplo en esta tabla de cuatro medios de cultivo, en donde vamos a tener, en esta tabla, vamos a tener
que hay un solo medio de cultivo complejo, que sería este de acá, y luego tenemos medios específicos o definidos. Mire, este medio primero que dice medio de cultivo definido para Escherichia coli, este otro que dice medio de cultivo definido para Leuconostoc mesenteroides, este que es el único medio complejo que está aquí en el ejemplo, se llama medio complejo para E. coli o Leuconostoc mesenteroides. Y luego tenemos un medio de cultivo definido también para Thiobacillus thioparus, que es una bacteria del azufre. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Vea, son 4 recetas diferentes para 4 medios de cultivo diferentes. En este caso, la clasificación de estos medios de cultivo es medio específico o definido, medio definido también, un medio de cultivo complejo y otro medio de cultivo definido. ¿Cuál de estos es más fácil o cuál de estos 4 recetas es más fácil de preparar? El medio complejo. Los medios complejos generalmente son más fáciles de preparar porque em, solo se utilizan cuando uno quiere el crecimiento de varios microorganismos, no uno específicamente. Y digamos que es como bien generalista, digámoslo así. Mientras que los definidos tienen una composición en la receta de componentes en una cantidad específica que ya está definida. Entonces, por ejemplo, en este primer medio, medio cultivo definido para Escherichia coli, usted únicamente va a ver componentes que necesita Escherichia coli para crecer. Por eso se llama medio definido. Porque sabemos que Escherichia coli es una bacteria que va a crecer con estos requerimientos nutricionales. O sea, necesita estos compuestos químicos para poder crecer y poder multiplicarse en un cultivo. Ahora, fíjense en una cosa interesante acá. Fíjense que aquí, perdón, aquí, en este medio de cultivo definido para Escherichia coli, ¿cuál es la fuente de carbono para el crecimiento de esas células? La glucosa. Miren que en esta receta, la fuente de carbono es la glucosa. Observe ahora el medio de cultivo definido para Leuconostoc mesenteroides. También tiene como fuente única, recuerda por qué decíamos medio simple, le llama también, porque hay una única fuente de carbono, que en este caso es el azúcar para estos dos organismos, para estas dos bacterias. Pero fíjese bien que en la receta de este medio de cultivo para Leuconostoc mesenteroides, fíjese bien que en la receta hay un montón de componentes que necesitan de Leuconostoc mesenteroides que no servirían para Escherichia coli, por ejemplo. Por ejemplo, miren, aminoácidos, todo este montón de aminoácidos, estas purinas y pirimidinas que no aparecen en la receta para Escherichia coli, estas vitaminas que tampoco aparecen en esta receta para Escherichia coli, y estos otros componentes traza. Entonces, ¿quiere decir esto? Quiere decir que en este medio de cultivo definido para Leuconostoc mesenteroides no crecería Escherichia coli. Ahora fíjese bien en el medio de cultivo complejo. En el medio de cultivo complejo tenemos más de una fuente de carbono. De hecho, glucosa y el mismo extracto de levadura también podría ser una fuente de carbono. Y es más simple la receta, es más fácil de preparar. De hecho, los medios complejos son más fáciles de preparar porque son generalistas. Se usan para que crezcan una X cantidad de organismos. Y luego vea usted el medio de cultivo definido para esta bacteria del azufre, Thiobacillus thioparus, y observe que en esta receta para eh, esta bacteria obtiene de este compuesto que se llama tiosulfato, este que está aquí, acá,
El tiosulfato, perdón, el tiosulfato es este Na2S2O3. Para el crecimiento de esta bacteria del azufre, este componente que se llama tiosulfato, en esta receta, es la fuente de carbono. Esta es la fuente de carbono, acá. La oxidación de esto va a, perdón, la oxidación de CO2, perdón, de CO2, aquí, fuente de carbono, aquí está claro, me había equivocado. Fuente de carbono va a ser el CO2 y del tiosulfato va a obtener la energía suficiente para fabricar todos los demás eh, nutrientes que necesita. Entonces observe cómo en estos ejemplos que estamos viendo acá, lo importante, lo que podemos como resaltar, es que diferentes microorganismos pueden tener requisitos nutricionales muy diferentes y que de eso va, del organismo que estemos estudiando, va a depender qué medio de cultivo yo voy a utilizar. Por otro lado, recuerden, hay también medios enriquecidos y medios selectivos. Entonces, en los medios enriquecidos se prepara el medio y en algún momento se le van a agregar otros componentes, precisamente para favorecer el crecimiento de algunos microorganismos en particular. Esto es importante. Los medios diferenciales son útiles para distinguir las bacterias y se usan mucho en diagnóstico clínico y en microbiología sistemática. Entonces, muchas veces en los laboratorios clínicos que hay en los hospitales, por ejemplo, se usan medios diferenciales para poder identificar qué microorganismo hay en una muestra. Puede ser una muestra de sangre, puede ser una muestra de orina, puede ser una muestra de cualquier fuente de donde queremos aislar a un microorganismo o a un microorganismo. Entonces, se utilizan mucho estos medios diferenciales en diagnóstico clínico para poder identificar organismos patógenos, por ejemplo. Estos pasos son importantes que los recordemos. En el laboratorio, cuando preparamos medio de cultivo, tenemos que recordar que hay que esterilizarlo una vez que se prepara la receta, o sea, una vez que hemos preparado la receta, hemos mezclado los ingredientes con agua destilada y hemos preparado el medio. Una vez que ya lo tenemos preparado, puede ser en un Erlenmeyer o en una probeta, etcétera, en el recipiente donde lo hayamos preparado. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es esterilizarlo en el autoclave. ¿Para qué? Para eliminar cualquier forma de vida en él, cosa de cualquier organismo que no queremos que crezca en él. Y luego de eso, cuando ya esté esterilizado, una vez esterilizado el medio, se puede inocular el organismo que queremos inocular para que crezca. Podemos tomar una muestra de un fluido o de, o de otra fuente para poder inocular en ese cultivo al organismo que queremos que crezca ahí o para poder sembrar a los organismos que queremos que crezcan en ese medio. Y luego tenemos que llevar esto a la incubadora para que se recreen las condiciones necesarias que van a propiciar el crecimiento de esos microorganismos. Entonces recordemos esto de manera muy general, recordémoslo siempre. En la preparación de medios de cultivo tenemos que preparar la receta, dependiendo del medio que estemos utilizando. Una vez preparado el medio, tenemos que esterilizarlo en el autoclave para eliminar todo lo que no queremos que crezca en él. Luego tenemos que inocular la muestra que queremos que crezca ahí y la inoculación es mediante un cultivo puro, que puede ser un cultivo sólido o un cultivo líquido. Luego de eso tenemos que incubar en una incubadora mediante una técnica aséptica. eh, para poder hacer la inoculación tenemos que realizar una técnica aséptica, incubar, y luego podemos entonces identificar de acuerdo a la morfología qué es lo que estamos observando, qué tipo de bacterias o qué microorganismos estamos aislando de ese cultivo. Puede ser que estemos estudiando algas, puede ser que estemos estudiando hongos o bacterias o arqueas, ¿verdad? Depende de qué es lo que estamos necesitando.
Este es al momento de la inoculación, la transferencia aséptica, los pasos que se siguen para poder asegurarse de que no se contamine el medio que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, sabemos que, porque ya lo hemos visto, ya lo vieron en el laboratorio, que a través de un asa metálica, nosotros calentamos el asa para poder esterilizar el asa y luego tenemos un frasco en donde tenemos nuestra muestra, de donde vamos a sacar una porción para poder inocularla en el medio de cultivo y esperar a que crezca en ese medio de cultivo el organismo que andamos buscando. Entonces, vean que el asa se desinfecta o se esteriliza con calor en un mechero, una fuente de calor. El recipiente que contiene la muestra, donde están los organismos que nosotros queremos transferir al medio de cultivo, se destapa, se pone al mechero también, en los extremos, se flamea, eso es lo que se le llama flamear, para poder eh, evitar que en esa muestra se nos contamine con otros organismos, porque recuerde que el aire o a través del aire pueden viajar esporas microbianas, endosporas microbianas, perdón, esporas, sí, en este caso esporas microbianas, o virus o cualquier otro microorganismo que pueda hacer o utilizar el aire como un transporte y puede contaminar este medio. Entonces, por eso se tiene que flamear el extremo del tubo donde está la muestra. Luego tenemos que introducir el asa, el asa que ya está esterilizada en el interior de la muestra. Sacamos una porción de la muestra, teniendo el cuidado de que eh, el asa no toque las paredes del recipiente, sino que solamente la muestra. Volvemos a flamear el tubo, cerramos el tubo y pasamos entonces ahora a la inoculación. Aquí está, pasamos a la inoculación del medio. Este es el paso anterior que estábamos viendo en donde obteníamos de la muestra una porción y una vez que ya tenemos entonces el asa con la muestra, empezamos a realizar entonces las estrías que comúnmente se hacen en un esquema como el que aparece aquí para poder traspasar del asa la muestra hacia el medio de cultivo. Entonces miren cómo se hace. Miren cómo se hace primero así, en una esquina del medio, se hace esto con el asa y luego se van aplicando de estas otras maneras, vean, formando unos ángulos con las primeras estrías. Entonces vean, aquí uno, aquí dos en ángulo, luego viene tres, cuatro, cinco. Se tapa el Petri y se lleva entonces a la incubadora y luego se identifica lo que creció ahí. Y aquí se puede ver el aspecto que tiene una placa que ha sido bien sembrada, que no se contaminó y que entonces estamos obteniendo una muestra pura ahí. Ahí estamos obteniendo un cultivo puro del microorganismo o de los microorganismos que nosotros estamos queriendo aislar en ese cultivo. Entonces vea que si no hay contaminación con otros organismos que contaminaron el tubo donde estaba la muestra, por ejemplo, aquí crecerían entonces otras formas coloniales, no estas como se pueden ver aquí, que es un mismo tipo. Y aquí se puede ver un ejemplo, en esta fotografía, se puede ver un ejemplo de cómo en este cultivo tenemos una muestra pura, tenemos un cultivo puro, porque vemos que no crece nada más que no sea esta morfología colonial, particularmente. Cuando hacemos un zoom, miren, vemos que todo lo que está creciendo ahí corresponde por su forma, por su morfología colonial, con un mismo grupo de microorganismos. Entonces ahí sabemos que no se ha contaminado. Entonces, por ejemplo, dice acá, en esta figura, lo que estamos viendo son colonias bacterianas. Cada uno de esas esferas es una colonia bacteriana. Recordemos que las colonias son masas visibles que pueden contener más de 1.000 millones de células individuales
y se forman a partir de unas solas, de unas pocas, ¿no? En el inciso A tenemos colonias microbianas de la bacteria Serratia marcescens, cultivada en un medio de agar McConkey. Luego en B tenemos el detalle de colonias enmarcadas en A, o sea, solo es una ampliación de las colonias que están creciendo aquí en A. En C tenemos otras bacterias, Pseudomonas aeruginosa, cultivadas en agar tripticasa de soja. Esta que estamos aquí, estamos viendo otro medio de cultivo, otro organismo. Vemos también que es un cultivo puro porque no está contaminado con otro crecimiento diferente, de colonias diferentes. Y luego tenemos aquí en D, Shigella flexneri, cultivada en agar McConkey también. Entonces, el objetivo de los medios de cultivo es que en ese medio enriquecido, porque es una mezcla de diferentes compuestos que van a aportar nutrientes para el crecimiento de los microorganismos o van a aportar una fuente de carbono también. Entonces, lo que queremos que crezca en ese cultivo es una, un microorganismo específico o un grupo de microorganismos específicos. Y sabemos que nuestro medio no se ha contaminado en la medida en la que observemos que la morfología colonial que crece, de las colonias que crecen en ese cultivo, va a ser la misma. Ahí estamos viendo que entonces no es un cultivo contaminado, ¿verdad? Entonces estaría contaminado si vemos que lo que crece aparte de estas colonias que vemos aquí en la imagen, tuvieran otro color las colonias o fueran bien diferentes, ahí estaríamos entonces pensando en una contaminación. Entonces recordemos que en microbiología lo que se estudia son microorganismos y para poder estudiar sus características, su biología, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades nutricionales? ¿Qué factores ambientales favorecen su crecimiento o interrumpen su crecimiento? ¿Qué cosas son tóxicas para ellos? Si estos organismos son patógenos, etcétera, su estructura molecular, etcétera. Necesitamos hacer cultivos en laboratorio. Voy a terminar con esto ahorita, pero esto es sumamente importante. Voy a grabar una segunda videoconferencia, pero esto es sumamente importante que lo entendamos. Aparte de necesitar alimentos, cualquier ser vivo necesita una fuente de energía para poder vivir. Entonces, aquí es cuando hablamos del término energética, ¿verdad? ¿De dónde obtienen los microorganismos la energía suficiente para poder vivir? ¿De dónde lo obtienen? Entonces, ¿cuál es la fuente de energía que utilizan para poder vivir esos organismos? Entonces, veamos lo que dice esa diapositiva. Para poder crecer, todos los microorganismos deben conservar una parte de la energía liberada en las reacciones del metabolismo. Es decir, para poder vivir y para poder crecer, los microorganismos necesitan romper enlaces químicos o obtener de otra forma la energía suficiente para crecer. Entonces, en el caso de obtener energía a partir de romper compuestos químicos, estamos hablando de reacciones catabólicas, ¿no? El catabolismo celular son todas aquellas reacciones de obtención de energía. Son reacciones en las que por acción de enzimas, las células rompen enlaces químicos de los alimentos que consumen, de las moléculas que están metabolizando. Y al romper esos enlaces químicos, utilizando enzimas, están liberando una cantidad de energía que luego atrapan para poder vivir. Entonces, estos serían reacciones catabólicas, todas aquellas reacciones de rompimiento de enlaces químicos en los que posteriormente del rompimiento de ese enlace se está liberando energía y esa energía está siendo capturada por la célula para poder eh, realizar su trabajo biológico, sus actividades de vida. A eso le llamamos catabolismo celular. Ahora,
hay una clasificación de los microorganismos de acuerdo a la fuente de energía que utilizan para poder vivir. Entonces veamos el diagrama. Este diagrama quiero que lo entiendan. Fíjense ahí que ahí aparecen dos fuentes de energía, la luz y los compuestos químicos. Entonces, el diagrama está bastante claro, pero lo voy a explicar para que no haya ninguna duda. Vayamos primero con la fuente de energía en los compuestos químicos. Todos los organismos unicelulares, todos los microorganismos que obtienen energía catabolizando compuestos químicos son considerados quimiótrofos. Y entonces el proceso de obtener energía a partir de compuestos químicos se llama quimiotrofía. ¿Sí? Repito, para que quede claro. Todos los organismos vivos que obtienen energía a partir del catabolismo de compuestos químicos son organismos quimiótrofos. Y el proceso mediante el cual se rompen o se catabolizan esos compuestos químicos para obtener energía se llama quimiotrofía. Entonces, hay dos grupos de organismos quimiótrofos. Por un lado están aquellos organismos, aquellas células que rompen o catabolizan compuestos orgánicos para obtener energía. A estos son aquellos a los que se conoce como quimioorganótrofos. Entonces, los quimioorganótrofos serían microorganismos que necesitan metabolizar, catabolizar o romper compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos como cuáles, como glucosa, que es azúcar, como acetato, como grasas, como proteínas y todo aquello que sea orgánico, todos aquellos compuestos que sean orgánicos. Recuerde que las macromoléculas orgánicas son proteínas, eh, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos. Y que esos polímeros que acabo de mencionar, esas moléculas grandes, esas moléculas orgánicas grandes, tienen componentes más pequeños que las forman. En el caso de las proteínas, los componentes más pequeños o los monómeros serían los aminoácidos. En el caso de los lípidos serían las grasas, los monómeros. En el caso de los ácidos nucleicos serían los nucleótidos, los monómeros. Y en el caso de los polisacáridos, los monómeros serían los azúcares. Entonces, los quimiorganótrofos necesitan romper, catabolizar compuestos orgánicos para obtener energía para vivir. Y por otro lado, entonces aquí quiero mencionar que hay organismos quimioorganótrofos que son aerobios, porque hacen ese catabolismo en presencia de oxígeno. Cuando hacen eso, rompen esas moléculas orgánicas y liberan energía, y esa energía es atrapada en forma de ATP, que es la molécula que la célula al final va a utilizar como una moneda energética, como una fuente de energía. También dentro de esos quimioorganótrofos hay también organismos anaerobios que no necesitan la presencia de oxígeno para poder realizar ese catabolismo de esos compuestos orgánicos y obtener energía para vivir y formar ATP. Pero también hay organismos aerobios facultativos dentro de los quimioorganótrofos. Y los aerobios facultativos son los que pueden hacer rompimiento de compuestos orgánicos en presencia o en ausencia de oxígeno. En cualquiera de las dos situaciones, igual pueden catabolizar, romper compuestos orgánicos y obtener energía para formar ATP. Y otra cosa importante de los quimioorganótrofos es que son organismos heterótrofos. ¿Por qué se les considera organismos heterótrofos? Recuerde que heterótrofo es todo aquel organismo que obtiene carbono a partir de compuestos orgánicos. Entonces, los quimioorganótrofos son organismos heterótrofos. Bien, ahora pasemos a
el otro tipo de quimiotrofía, que sería los organismos quimiolitrótrofos. Estos hacen catabolismo, pero de compuestos inorgánicos como fuente de energía. Compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno, el H2S, el hidrógeno molecular, el H2, el hierro ferroso, ese F2 que dice ahí, el, el amoníaco o el amonio u otros compuestos inorgánicos. Esos se llaman organismos quimiolitrótrofos. Rompen, catabolizan compuestos inorgánicos para obtener energía suficiente para formar ATP y poder vivir. Ahora, los quimiolitrótrofos son considerados organismos autótrofos. ¿Por qué son considerados organismos autótrofos? Pues porque su fuente de carbono principalmente es el CO2. Por eso, por esa razón. Y otra cosa importante que hay que saber es que los quimioorganótrofos y los quimiolitótrofos no entran en competencia unos con otros. Conviven en la naturaleza en el mismo lugar, en los mismos hábitats. ¿Por qué? Porque no entran en competencia por la fuente de energía o de carbono. No entran en competencia. Entonces pueden convivir y de hecho se les encuentra en la naturaleza conviviendo en el mismo hábitat. Ahora veamos el tema de la luz. Cuando la fuente de energía de ese microorganismo es la luz, el fenómeno se llama fototrofía y los organismos son llamados fototróficos o fotótrofos. Y entonces, la explicación de esto es que los organismos fotótrofos son aquellos que no necesitan metabolizar un compuesto químico, ya sea orgánico o inorgánico, para obtener energía, porque la energía, la fuente de energía que necesitan es la luz. Por otro lado, quiero que nos vamos a quedar en este video en esta parte. Cuando hablamos de los organismos fotótrofos, entonces hablamos de todos aquellos microorganismos que contienen pigmentos en sus células que les permiten convertir la energía lumínica en energía química. Por tanto, a diferencia de los quimiótrofos, los fotótrofos no necesitan compuestos químicos como fuente de energía o compuestos químicos orgánicos o inorgánicos, no los necesitan. Y esto es importante, en los procariotas se conocen dos tipos principales de fototrofía. La fotosíntesis oxigénica, que produce oxígeno, su nombre lo dice, fotosíntesis oxigénica. Y un ejemplo de organismos que realizan fotosíntesis oxigénica serían las cianobacterias y las algas. Las cianobacterias son procariotas, son miembros del dominio bacteria, y las algas son eucariotas, miembros del dominio eucaria. Y el otro tipo de fotosíntesis o el otro tipo de fototrofía es la fotosíntesis anoxigénica. Y como puede observar ahí dice, se da en las bacterias rojas, en las bacterias verdes, en las heterobacterias. em, Todas estas son bacterias, las que acabo de mencionar. Y en este tipo de fotosíntesis anoxigénica no se genera oxígeno, no se produce oxígeno o no se libera al medio, al ambiente, oxígeno. Sin embargo, tanto en la fotosíntesis oxigénica como en la anoxigénica, los mecanismos para producir ATP son similares, debido a que si nos remontamos al pasado, recordemos que los primeros organismos vivos, los primeros procariotas que existieron en la Tierra, no vivían en un ambiente rico en oxígeno y que los que aparecieron después con el tiempo, que sí necesitaban oxígeno, aparecieron a partir de los que no necesitaban oxígeno. Y esto estamos hablando de hace 3.000 millones de años en el pasado, ¿verdad? Entonces, estos son dos
situaciones importantes que usted tiene que entender de la fototrofía, que son dos tipos de fototrofía y que los organismos fotótrofos son aquellos que tienen pigmentos que pueden transformar la energía lumínica en energía química y entonces producir o fabricar todos los componentes moleculares, todas las moléculas que necesitan para poder vivir. Em, ¿Qué otra cosa podríamos decir de esto? Bueno, esto que está aquí en esta diapositiva ya lo acabo de explicar, del tema de los microorganismos aerobios, aerobios, anaerobios y aerobios facultativos, y el tema de la quimioorganotrofía y la quimiolitotrofía. Me voy a quedar en este video hasta acá para poder grabar otro video después y terminar esta presentación. Para no hacer una presentación demasiado grande, por eso hago esto, de dividirlo en dos partes. Pendientes con la siguiente grabación, pueden ir viendo esta y ir estudiando las diapositivas.